Lo volvería a cantar, dice, sin ningún inconveniente. Juan Benítez, representante de la sociedad, agente del Ministerio Público. Bueno, a propósito de este fiscal, en el Senado se presentó un proyecto de resolución y se aprobó. El Senado aprobó este proyecto de resolución que insta al jurado de enjuiciamiento de magistrados a iniciar una investigación en contra de este representante de la sociedad, de este agente del Ministerio Público, Juan Daniel Benítez. Aquí dice, con relación al caso del feminicidio de la señora Antonia Salinas, ocurrido en Santa Rosa de la Guaral, departamento de San Pedro, y por su participación en actividades lesivas a su investidura que comprometen la independencia y la neutralidad en sus funciones. Pero los senadores, esta última parte, esta conducta lesiva a su investidura por haber ido a cantar la polca Colorado, la mayoría colorada, obviamente, sacó esa parte y simplemente aprobaron el fragmento donde se pide al jurado de enjuiciamiento de magistrados investigarlo por justamente su falta de predisposición, por su falta de trabajo para darle protección a Antonia Salinas. Pero escuchemos lo que decía la senadora Lilian Samaniego, quien fue justamente la que presentó este proyecto de resolución. Antonia hizo todo lo que el Estado le pedía para defender su vida. Denunció en la policía, denunció en la fiscalía y su agresor posteriormente, el que la asesinó, el fiscal Daniel Benítez lo liberó. Y bueno, ¿y eso por qué ocurrió? Porque no funciona el sistema, porque no existen la formación, la capacitación para que esos jueces, fiscales, psicólogos, psiquiatras, asistentes sociales hagan su rol desde el juzgado especializado sobre el tema. Y está prácticamente en una situación de abandono. Todavía no pusieron acá un transformador grande que llevaron otra vez, todavía no está instalado nada. Creo que ya va a ser un año ya que está así. Nunca se puede inaugurar y los vecinos tienen que ir a atenderse en un centro de salud acá a la vuelta. Vos fíjate que de acá tenés que irte al centro de salud que está como a 3 kilómetros, 4 kilómetros. Esos casos deberían ser los que se puedan atender acá. Y 2 mujeres quedaron detenidas, acusadas por un caso de estafa. La víctima, un gerente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, quien fue engañado en nombre de un obispo, pero en realidad detrás del teléfono estaba el hombre conocido como el de las 1000 voces. Según los datos policiales, Cristian Brites, conocido como el hombre de las 1000 voces, se hizo pasar por un secretario del monseñor Ricardo Valenzuela y solicitó la suma de 50 millones de guaraníes a un funcionario de la APF en concepto de donación para pintura de la Basílica de Cacupé. Realizaron la trazabilidad del dinero en donde se pudo identificar a estas personas que son las que recibieron o efectivizaron en este caso la suma de dinero. Cristian Brites, a su vez, organizó con la complicidad de 2 presos, quienes solicitaron a una mujer recibir la transferencia. Esta también solicitó a otra amiga para recibir el remanente del dinero. Tras investigar la trazabilidad, se logró detener a ambas. Y yo me quedé con 1 millón, le di a mi amiga 500 y yo 500 ahora. Y yo le llevé todos los 40 millones a la señora Katy en el Mercado 4. Y de ahí, después nomás yo me fijé en mi cuenta que estaba bloqueado. Yo llamé al banco y pregunté la razón y el por qué y me dijeron que por esta razón. Sí, me pidió nomás que le haga un favor, yo no sabía nada. Yo le dije que me llegó tantos millones y después ella me dijo que le transfiera tanto y así. Posterior a esto se allanó las celdas de los involucrados en la penitenciaría de Tacumbú, donde se encontró celulares y agendas con número de cuentas. Eso pone nuevamente sobre el escenario la facilidad en la que los presos acceden a celulares ante la vista gorda del Ministerio de Justicia. Aprovechando ahora mismo cómo está, vamos a dejar ahí con una boya. No constatamos absolutamente ningún traumatismo importante en la inspección física.
mover un barco no es fácil, ni creo tampoco barato. La causa no es sumersión, solo si constatamos la salida de un líquido aromático mezclado con burbujas al presionar el tórax. Desde el Senado se hizo un pedido de informe a la presidencia de Petropar, teniendo en cuenta que varias funcionarias fueron desvinculadas, supuestamente sin mayor explicación. Y según cuentan, tendría que ver su desvinculación con que son demasiado lindas. La senadora Lilian Samaniego solicitó que el titular de Petropar explique los motivos de los despidos y las condiciones en que se produjeron. Y se fue aprobado por unanimidad el pedido de informes sobre el motivo en base al reglamento y también la Constitución el motivo por el cual fueron desvinculadas. Afirmó que es necesario aclarar si existieron presiones externas o razones que no guarden relación con el desempeño profesional. En base a la información que tengo, ninguna de ellas tuvo un sumario o algo irregular por el cual tal vez podría haber sido un motivo de vinculación. El caso abre un nuevo debate sobre la gestión de Petropar y la necesidad de garantizar la estabilidad y la transparencia en la administración pública. Y precisamente sobre este caso y la aludida en mención de haber sido presuntamente la responsable que instigó el despido de estas funcionarias muy cercanas a su actual pareja, titular del ente, dio a conocer un comunicado. Dice: cada semana soy expuesta por algunos medios de prensa que intentan ponerme en el ojo público por mi forma de vestir, por el bolígrafo que uso, por mi vida privada, incluso por mis relaciones personales. Todo con un mismo fin: desacreditar mi voz como mujer en la política. Recordar que la denuncia la hizo otra mujer de la política, la senadora, en este caso Lilian Samaniego. Lo que rara vez se muestra es lo esencial de mi trabajo legislativo en la Comisión de Familia y Adultos Mayores, los proyectos en los que trabajamos para mejorar la calidad de vida de sectores vulnerables y muchas veces olvidados. Esto también es violencia disfrazada de confrontación o disenso, porque cuando se habla de mi aspecto físico, de mi vestimenta o de mi vida personal, lo que realmente se busca es invisibilizar mi aporte y mi capacidad como legisladora. Es la prueba de cómo a las mujeres se nos intenta juzgar por todo menos por nuestras ideas y nuestros trabajos. Quiero ser clara, no voy a permitir que los ataques personales opaquen lo que vine a hacer aquí. Voy a seguir firme defendiendo a los adultos mayores, defendiendo proyectos y defendiendo derechos. La política se construye con propuestas, iniciativas y acciones, no con agresiones personales, firma Joana Vega, diputada nacional. Y en plena lucha contra el cibercrimen se realizó un operativo en Lambaré. Hablamos de un allanamiento. Durante uno de los procedimientos realizados en la ciudad de Lambaré fueron detenidos 2 personas vinculadas a la transferencia de grandes sumas de dinero en efectivo hacia distintas cuentas. Según los investigadores, el perjuicio ocasionado a una empresa de telefonía supera los 100 millones de guaraníes. Esos remanentes que quedaban en dichas líneas antes que sean dadas de baja para ser recicladas, pasaban a una cuenta de la empresa. Y este señor, extralimitándose en los derechos en las atribuciones que le otorgaba a dicho usuario, accedía a esa cuenta y desviaba. Estas personas recibieron en sus billeteras dinero en efectivo, recibieron sistemáticamente, ya escucharon la modalidad de esta persona. Con el acceso indebido generó un privilegio para transferir a diferentes billeteras y estas personas, vamos a ver si es que se prestaron para ello o cómo venían actuando con estas personas. De acuerdo con los datos, el líder de este grupo delictivo había encontrado la manera de vulnerar el sistema, apoderándose del dinero de las líneas de celulares que habían sido dados de baja por falta de pago. Las autoridades presumen que esta modalidad de fraude cibernético se venía ejecutando desde hace algunos meses.
Y una formal denuncia presentó un ciudadano contra una iglesia evangélica siglo XXI, esto en la capital de Itapúa, Encarnación, por supuestamente pedir millonarias sumas de dinero a cambio de indulgencias, pero con solapadas amenazas incluidas. Efectivamente, ¿verdad? El señor Ricardo Martínez hizo la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público por varias figuras contra esta iglesia del siglo XXI y dos pastores de la misma, el pastor Laguna y la misionera Lee, ambos con residencia permanente en Montevideo, Uruguay, ¿verdad? Por diferentes hechos, ¿verdad? Lavado de activos, lo que anteriormente era lavado de dinero, extorsión, estafa y coacción grave, ¿verdad? Puesto que ellos le exigían a él, y no solamente a él, a varias personas más, ¿verdad? Ofrendas o diezmos, ¿verdad? En dólares americanos para que sus pecados sean perdonados o sean salvados, y utilizaban un mecanismo realmente increíble, ¿verdad? Según lo que cuenta la víctima, ¿verdad? Que el propio pastor le decía que debía ofrendar en dólares americanos para que su relación, porque este señor perdió su familia, perdió muchísimos bienes, para que su relación sea salvada. Y no solamente eso, ¿verdad? Si uno no cumplía con la ofrenda, le decían que iban a morir. Eso es fuerte, doctor, ¿no? Sí, que iban a morir, o sus hijos iban a morir, que todo se paga, que Dios castiga, y una serie de mecanismos de coacción que utilizan esta gente, ¿verdad? Tenemos las transacciones realizadas en forma mensual. ¿Cuánto enviaban, doctor? Aproximadamente. Y según nuestros cálculos, enviaban la suma de 20 millones de guaraníes mensuales de 5 anexos, 5 sucursales de esta iglesia siglo XXI en la ciudad de Encarnación, mensualmente a través de diferentes personas y también a diferentes personas en Montevideo, Uruguay, ¿verdad? Y esto ya estamos hablando de una práctica de hace 10, 15 años atrás, ¿verdad? Finalmente, el cuerpo de Rubén, este camionero desaparecido en aguas del río Paraguay tras caer con su camión desde el puente de Nanagua, fue rescatado tras ser inicialmente localizado ya ayer en horas de la tarde en la cabina, sí, del vehículo de gran porte que cayó y se encontraba sumergido en aguas del río Paraguay. Tras arduas, varias, largas e intensas tareas de rescate encabezadas por las autoridades locales, principalmente las de la Prefectura Naval, barqueros inclusive de la zona, finalmente en horas de la tarde el cuerpo fue extraído del interior del camión. Rubén Covilla era oriundo de Horqueta, desapareció en la madrugada del domingo 7 de septiembre. La causa de muerte fue diagnosticada, evidentemente tras los procedimientos de rigor, inspeccionado el cuerpo, no hay dudas de que fue un ahogamiento. Ahora bien, él era epiléptico, así que no se descarta una crisis de epilepsia como causante de este accidente, ya que en base a la experiencia que él tenía años y años manejando camiones de gran porte, no se explicaba el porqué del despiste y la caída al río Paraguay. Entonces, una de las aristas que pueden ser analizadas como motivo del accidente es precisamente esta patología de la víctima. Pero con respecto a la causa de muerte, conversamos con el forense. No constatamos absolutamente ningún traumatismo importante en la inspección física. No había ninguna fractura, ninguna herida, y la causa de muerte es sumersión. Solo si constatamos la salida de un líquido aromático mezclado con burbujas al presionar el tórax, que nos indica de que la causa de muerte es sumersión. ¿Es decir, ahogamiento? Sí, es decir, ahogamiento o asfixia por inmersión. Y está prácticamente en una situación de abandono. Todavía no pusieron acá un transformador grande que llevaron otra vez, todavía no está instalado nada.
Creo que ya va a ser un año ya que está así. Nunca se puede inaugurar y los vecinos tienen que ir a atenderse en un centro de salud acá a la vuelta. Vos fíjate que de acá tenés que irte al centro de salud que está como a 3 kilómetros, 4 kilómetros. Esos casos deberían ser los que se puedan atender acá. Vamos a hablar ahora de las unidades de salud familiar. Seguro usted tiene uno cerca de su casa porque se habilitaron bastantes. Habilitaron en infraestructura porque en realidad nunca contaron con el equipamiento y el personal médico asignado que necesitaba. Casi 5.000 paraguayos no tienen atención médica básica en Central. Esto es debido a que las unidades de salud de la familia construidas en sus barrios directamente no funcionan. Según la página del Ministerio de Salud, unas 817 unidades están activas en todo el país. Extrañamente, algunas como las de San Antonio y San Lorenzo no están en este grupo, apenas figuran como futuras USFs. La de Lambaré sí está en el listado de salud pública, pero sin funcionar. El proyecto general, que tiene más de 15 años, fue financiado por el Banco Mundial vía Ministerio de Salud. De acuerdo con los registros de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, esta obra forma parte de un paquete de construcciones de 28 unidades de salud de la familia en los departamentos de Cordillera, Paraguarí y Central, donde se proyectó el uso de más de 34.500 millones de guaraníes. Una vez terminado el proceso, las obras fueron creciendo, al mismo tiempo que las esperanzas de los vecinos de tener un núcleo de salud cerca de su casa. En agosto del 2024, concluyeron las edificaciones, pero la ilusión de la gente decayó, pues nunca vieron siquiera una enfermera en esos lugares. Las construcciones se terminaron y quedaron ahí, ni siquiera se inauguraron. Para muestra basta un botón, o 3. Una de estas bases sanitarias se encuentra en San Antonio. El edificio, construido hace más de un año, está ubicado en Lomas Valentinas, casi Riachuelo, Villa San Francisco de la fracción Las Garzas. No hay equipamientos, y menos aún personal de blanco. Y está prácticamente en una situación de abandono. ¿Y qué haces con una abuela de 80 años diabética? Esos casos deberían ser los que se puedan atender acá, los que puedan permitirle a los usuarios poder irse sin necesidad de sacar turno tan temprano. Eso sería idóneo porque no tenemos personal. Que haya enfermeros que puedan también hacer una vía o de repente que puedan brindar esos primeros pasos de repente. Hoy varias de estas unidades del sistema sanitario están invadidas por yuyales. Es el caso de San Antonio y también la de San Lorenzo. Esta última tiene el agravante de estar ocupada por adictos y usada por delincuentes para esconderse u ocultar el fruto de su delito. Los vecinos, si es que ven que los chespiritos vienen, entran, ellos son los que, o sea, que nosotros somos los que le decimos que salgan, que dejen. La ciudadanía necesita que funcione ya el hospital. La USF La Fortuna 2 de San Lorenzo, ubicada sobre la calle Paraguayo Independiente, en el barrio Santísima Trinidad, se encuentra en total estado de abandono. No tiene energía eléctrica a pesar de que fue conectada a la red ni bien terminó la construcción. Era la esperanza de salud inmediata para los vecinos del barrio Santísima Trinidad. Sin embargo, hoy es un edificio abandonado, sin servicios públicos, con los portones sin seguridad y convertidos en vertederos clandestinos. No tiene nada, no tiene luz. Todavía no pusieron acá un transformador grande que llevaron otra vez y no tiene nada. Todavía no está instalado nada. Y hace un mes para allá que llevó el transformador. Vinieron lo de la ANA y llevaron. Lo que nos dijo era lo que estaban haciendo, la construcción que está viniendo, los muebles, no sé de qué país están viniendo los muebles y que después de llegar que se iba a inaugurar. Y hasta ahora no llega ningún mueble. Nosotros tenemos mucha esperanza de por lo menos para nuestro primer auxilio y ya te digo, no hay nada. El proyecto inició como parte de la estrategia de atención primaria de la salud. Comenzó a implementarse gradualmente a partir de 2008, consolidándose tiempo después. Hasta la fecha, son varias las comunidades que carecen de esta asistencia médica y cuyo servicio a la comunidad está en pausa. Areguá es otro distrito de Central que sufre falencias en la USF. A pesar de que la unidad Amanecer tiene un año de haberse terminado, la construcción sin ser utilizada y en estado de abandono se encuentra en Adela Esperati, casi Comandante Gamarra, y el acceso es sumamente difícil. Los vecinos denuncian que desde barrios apartados se traen desperdicios, convirtiendo el lugar en un vertedero. De noche lo que más se tira,
porque casi nadie ve y entonces se tira igual. Y si vos le decís que no tiren su basura, al propósito parece que hacen. O que paguen basurero para que vengan a tirar su basura, pero no hacen caso. Ese ya va a ser, creo que ya va a ser un año ya que está así. Y que todavía no se inaugura también ni nada de eso. Y más otra vez nos llama la atención que la UCF parece que está linda, está amueblada, pero que nunca se puede inaugurar y los vecinos tienen que ir a atenderse en un centro de salud acá a la vuelta, que es chiquitito, que es una unidad de salud San Miguel. Nuestro recorrido terminó en la moderna USF del barrio Vallebaté de Lambaré, cuya obra fue anunciada por las autoridades municipales en diciembre del 2022, tras la cesión del terreno para la mencionada edificación, pero que hasta ahora solo cuenta con un encargado y algunos pocos equipamientos. El local está en la calle Tobamascoy del barrio Vallebaté. Está medianamente cuidada por don Sergio, quien fue contratado por una empresa constructora para que cuide del lugar. Está todo vacío, solo está la construcción y nada más. Vos fíjate que de acá tenés que irte al centro de salud, que está como a 3 kilómetros, 4 kilómetros. Estas unidades de salud de la familia podrían haberse constituido en el centro sanitario de las comunidades en las que están asentadas. Sin embargo, por desidia, olvido o tal vez desinterés de parte del Ministerio de Salud, son solo hermosas construcciones, pero vacías de servicio y aprovechadas por delincuentes en perjuicio de la comunidad. Y vamos a hablar del ex juez de jueces, del senador Hernán Rivas, porque hoy la Corte Suprema de Justicia ratificó una decisión adoptada por el Consejo de Superintendencia. Le suspenden, le inhabilitan la matrícula provisoriamente, porque el senador está señalado de haber producido y usado documentos de contenido falso, es decir, falsificó su título de abogado para convertirse en integrante de este organismo cuyo edificio estamos viendo, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Vayamos a ver una placa que nos muestra lo siguiente y nos recuerda que Hernán Rivas fue designado integrante del jurado el 3 de junio del 2020, representante de la Cámara de Diputados. Luego, años después, se convertiría en senador nacional. Y el 6 de julio, día después nomás de haber asumido la senaduría, en julio del 2023, es designado como representante de la Cámara de Senadores. Pero vayamos a ver qué es lo que dice en su parte argumentativa el Consejo de Superintendencia de la Corte, decisión ratificada, repito, hoy por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Que al acusado Hernán David Rivas Román, aquí recuerda los delitos que le son atribuidos: producción y uso de documentos públicos de contenido falso. Otra parte de este documento, repito, hoy ratificado por la máxima instancia judicial, por el Pleno. Este Consejo de Superintendencia considera la existencia de indicios suficientes a los efectos de suponer de manera razonable que el abogado Hernán David Rivas Román habría sido autor o partícipe en la comisión de supuestas irregularidades en el ejercicio de la profesión, dice, que atentan contra la transparencia y la confianza que deben regir en el actuar de los auxiliares de justicia, pudiendo causar graves perjuicios a la administración de justicia. A propósito, de esto es lo que están preocupados muchos abogados, que la existencia de un miembro en el jurado sin tener el título que lo acredite como abogado pudiera causar una nulidad en cascada de todas aquellas resoluciones, decisiones adoptadas por el jurado y que llevaron la firma de Hernán David Rivas. Así pues, ante la existencia de indicios suficientes de la comisión de faltas graves por parte del abogado Hernán David Rivas Román, dice, y vayamos a la parte resolutiva. ¿Qué es lo que dice? Ordenar la instrucción de un sumario administrativo al abogado Hernán David Rivas Román, matrícula 59.690. Punto 2. Suspender preventivamente en el ejercicio de la profesión al abogado Hernán David Rivas Román mientras dure el proceso disciplinario. Y por último, comunicar de esta resolución a todos los juzgados y tribunales de que la matrícula de Hernán David Rivas fue suspendida, inhabilitada temporalmente mientras dure el proceso de sumario, como así también el proceso penal. Hay que recordar que el 17 de septiembre, o sea, la otra semana, Hernán David Rivas fue convocado por el juzgado para su audiencia preliminar, ocasión en que tendrá que definirse si enfrenta o no juicio oral y público. ¿Pero qué decían? Por ejemplo, sus colegas colorados, correligionarios, Derlis Maidana, como así también Juan Carlos Galaverna, quienes hasta ahora, a pesar
de las múltiples evidencias presentadas en su contra. ¿Lo consideran todavía como un abogado? Bueno, el GEN seguramente va a tomar medidas una vez que haya una decisión definitiva sobre esa cuestión penal. ¿Usted cree que fue un error designarle a Hernán Rivas como parte del jurado de justicialismo? Bueno, pues son cosas que ya pasaron en la época que estábamos diputados nuevamente en el Senado. Creo que independientemente de este tema que se está discutiendo, bueno, para nosotros hasta hoy día es algo al contrario, él sigue siendo abogado. Sí, él nos asegura de que él culminó una carrera de Derecho. Pero no presentó ningún... Nos mostró su carnet habilitante, la matrícula en este caso, ¿verdad? Y ojalá que se pueda llegar a la verdad de esta situación. ¿Qué pasaría en el caso de que se demuestre que... No, yo no puedo hacer futurología, hay que dejar que las instituciones encargadas de este caso hagan las investigaciones. Hablamos ahora de otro caso de ataque perpetrado por piratas del asfalto y esta vez se produjo en Tacuatí, zona límite ya con la ciudad de Santa Rosa. Este es el momento en el cual el camión interceptado llegaba a la dependencia policial luego de que fuera abandonado. Previamente, sí, piratas del asfalto que simularon una barrera policial. De hecho, tenían vestimentas similares a la de las fuerzas del orden. Le hacen el alto, él cree que se trata de policías efectivamente, le solicitan la documentación y a partir de allí comienza el atraco, lo toma de rehén y lo llevan hasta otra compañía en donde estacionaron el vehículo y a otro transportaron parte de la carga, según los datos que fueron proporcionados por los agentes intervinientes. Nosotros conversamos con el chofer asaltado. No me acuerdo. A las 6, ya fue muy o peor la falta y 23. ¿O se me qué camión veo? No, yo monté que ¿De más policía veo? Sí, hay más policía a disminuir la velocidad. ¿Cómo controlea? A pegar y ayudar a hacer la reportada, hice los documentos, se encañó aquí volante. ¿Vas a ir aquí, vos? Salto. ¿Vas salto ahí? Y mañana se veía, como así le se lo hace, me lleve tu país, a tu pues. ¿Dónde volvé y...? No se vuelve ahí, viejo, sobre amenaza, se encontró el tipo. Vos puso el padre de Vitoria. Muy yo y nada, muy otra y nada. Sí, vale, pero... Vamos a ver. Va, era encomienda. Transporte de encomienda. Va, empresa... Cometa la Mambay. Continúa el juicio oral contra Carlos Granada en tribunales. Lo que no se sabe si es que esta va a tener una decisión definitiva porque se espera una acción de inconstitucionalidad a ser resuelta. Está en manos de la Sala Constitucional de la Corte hacer lugar o no a la acción de inconstitucionalidad planteada por la defensa de Carlos Granada, acusado por coacción sexual y otros delitos. De no darse una decisión de la Corte, el Tribunal de Sentencia que lleva adelante el juicio oral no podrá dictar el veredicto de primera instancia. Pero lo más preocupante es que de disponerse un eventual segundo juicio oral, las víctimas y los numerosos testigos serán expuestos a una situación delicada con un impacto incluso en la salud mental y emocional, según refirió una psicóloga. Un segundo juicio, por ejemplo, sería revictimizar porque vas a repetir todo de nuevo, revivir situaciones, el impacto psicológico no sabemos en ellas cómo habrá afectado porque hay que tener una evaluación psicológica, hay que tener, por ejemplo, algún parámetro con respecto, pero de hecho que las secuelas generalmente suelen ser bastante profundas, lo que deja este tipo de situaciones, y lo que quiere una víctima justamente es de alguna manera una reparación del daño. Y si se prolonga la agonía, por supuesto, ahora, porque hay que estar probando constantemente que uno es víctima, hay que luchar contra un sistema que, así como estás diciendo, por supuesto que la defensa va a plantear mil cosas y a veces cuando se permiten esas injusticias también, no se llega a algo, eso impacta muy fuerte. Es otra vez volver a golpearle a la víctima, es volver a situar, es volver a convertirla en víctima una vez más, ¿verdad? Víctima del sistema.
Mientras tanto, el juicio oral continúa parcialmente con la declaración de más testigos en la causa. Otro aspecto procesal a tenerse en cuenta es que ningún juicio oral puede postergarse por más de 10 días hábiles. Caso contrario, el proceso puede quedar sin efecto y en el folclórico Pareí. Vamos a dar seguimiento a este caso de esta empresa de seguridad que fue víctima de robo dentro de sus instalaciones. Hoy conversamos con el propietario. ¿Qué es lo que se sabe al respecto de esta empresa Sheriff? Funciona actualmente con 32 funcionarios operativos, de los cuales el área administrativa funciona en el local donde ocurrió este robo. Los demás se encuentran, según el propietario, en sus puestos y solo llegan al local 2 veces al mes para cobrar su anticipo y posteriormente su salario. Las armas que fueron robadas se encontraban en un depósito en el interior de la oficina principal, lugar al que solo se llega al atravesar por 4 zonas de seguridad. Es decir, evidentemente, la gente que efectuó este robo conocía al dedillo el manejo interno de la empresa. Sospechan que el hecho se perpetró en la madrugada del domingo pasado, momento en el que un guardia se retiró a realizar su ronda por los puestos distribuidos en varios puntos. Aseguran que este robo fue planificado, estudiado y esperado el momento justo para llevarlo a cabo. Esperan pronto se dé la aprehensión de los involucrados y reafirman su compromiso con sus clientes, asegurando que en 18 años de labor no han tenido fallas. No es una cosa aislada esto. Esto es una empresa legal. Todos los documentos que se debe tener ante cualquiera de las autoridades, llámese delito económico, llámese DIMABEL, llámese SED, todas las instituciones encargadas de controlar una empresa habilitada tenemos. Inclusive hace poco tuvimos, hace todavía 3 meses que tuvimos la habilitación de la policía de delitos económicos, la jefatura de seguridad de empresas privadas. También hace 2 meses vinieron la gente de IMABEL porque ellos una vez al año hacen su verificación completa. Y nosotros al principio teníamos, o sea que 2 años atrás, 3 años atrás teníamos 75 personales, ahora tenemos 32. Se rescindieron 3 empresas grandes, rescindieron los contratos con nosotros, que es normal en una empresa que se